primera votación que hubo no tuvo el quórum debido, pero salió por un voto de mayoría Juana Julia Guerra. Las tres personas que lo estaban intentando, por una razón o por otra, fueron víctimas de la propia violencia. La primera gran manifestación contra la violencia la impulsé yo mismo en el año 78. ¡Sí a la Constitución! Sin miedos. Y todos se echan contra nosotros. ¡El gas nuclear y qué! Yo creo que es el gran fracaso de la democracia. Españoles, Franco ha muerto. ...1978. El 30 de diciembre, el gobierno de UCD aprobaba un régimen preautonómico transitorio. Para dirigirlo, se crea un Consejo General constituido por todos los partidos que habían obtenido representación el 15 de junio. Dentro del Partido Nacionalista Vasco se determinó que por opción política no podía homologarse la situación de la institución del gobierno vasco en el exilio, que había durado más que el propio gobierno republicano, hay que recordarlo. No podía ser homologado con aquellas circunstancias tan ambiguas, tan recientes y con tanta incógnita como se presentaba en aquel entonces los procesos preautonómicos. Por tanto, se mantuvo el gobierno vasco en el exilio, muy a pesar de la administración central. Lógicamente, el presidente de este gobierno histórico era Leizaola, nacionalista, y los socialistas plantearon a la hora de abordar el problema de la presidencia del Consejo General Vasco dos posturas fundamentales. Una, ellos eran partidarios de traerle a Leizaola, en cuyo caso Leizaola hubiera sido el presidente del Consejo General Vasco, pero claro, renunciando a la tradición republicana. O segundo, tenía que ser Rubial, porque entonces, sumando los votos que el Partido Socialista había tenido a nivel de los 4 de Rialdes, Navarra incluido, pues tenía 8.000 votos más que el Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, legítimamente, como partido mayoritario, le apetecía ostentar la presidencia del Consejo General. Si descontaban a Navarra, como luego lo hicieron, pues lógicamente tenían 36.000 votos menos. Se establece una pugna por ver quién presidirá aquel organismo, si el socialista Ramón Rubial o el nacionalista Juana Julia Guerra. Son los parlamentarios quienes deben decidir. El día de la votación se suceden los empates y aflora el nerviosismo. La abstención de un independiente de las listas de UCD, Juan Echevarría Gangoiti, inclinará la balanza a favor de Rubial. Aquella abstención mía, o voto en blanco, fue, digamos, el second best, lo segundo mejor dentro de lo posible. Dicen que hay que intentar hacer posible lo deseable en política. Había quedado un testimonio muy claro de lo que yo quería, y creo que quedó un testimonio muy claro de que tampoco era tan ciego en mis convicciones como para no pensar que a lo mejor estaba complicando las cosas por un empecinamiento. Entonces opté por la otra solución, pero quedó claro que yo no voté al candidato socialista. Ramón Rubial Cavia, uno de los dirigentes históricos del Partido Socialista durante el franquismo, se convierte en el primer presidente del Consejo General Vasco. Juana Julia Guerra fue el primero en felicitarlo.
una tensión extraordinaria, porque la primera votación que hubo no tuvo el quórum debido, pero salió por un voto de mayoría Juana Julia Guerra. Y la gente se despepitaba a aplaudir y a dar vivas al PNV y toda esta serie de cosas, por lo que se mostraba que la inmensa mayoría de los asistentes al acto eran proclives del Partido Nacionalista Vasco. Cuando el presidente dijo que como no tenía el quórum debido, la votación se repetía, cayó un silencio extraordinario sobre los espectadores, que parecía que había pasado una ola de frío y dejó a la gente en silencio absoluto. Eso se repitió durante tiempo, es decir, hasta 8 votaciones, hasta que hubo una abstención. Y la abstención, por lo que el tiempo, porque hasta mucho tiempo sin saberse quién se abstuvo, ha demostrado que quien se era Juan Echevarría Gangoiti. Y cuando salió ya el final de la votación, la gente, los pocos partidarios que había por la parte de nuestro partido, pues se entusiasmó y empezó a aplaudir. Yo creo que la protesta ahogó los aplausos y terminó la reunión. Yo me tuve que dirigir al público y gritar "Gora Euskadi", y la gente no les gustó el grito, pero yo en aquella tensión habida dije: lo que quieren estos es que diga "Gora Euskadi Eskatuta", pero la Eskatuta es no el grito de los nacionalistas del separatismo, sino el grito de Eskatuta es que Euskadi era libre como era España libre. Y Euskadi no hubiera sido jamás libre si no hay libertad en España. Un mes más tarde, en un acto lleno de simbolismo, Rubial se entrevista en San Juan de Luz con el lehendakari del gobierno vasco en el exilio, Jesús María de Leizaola. Recuerdo que para hacer el traspaso de poderes nos trasladamos a Bayona. Una noche cogimos un coche, mejor dicho 2 coches, y nos presentamos en Bayona. Hicimos un traspaso de los llamados informales. Presentamos todos los que los partidos habían nombrado consejeros, presentamos la pleitesía al gobierno, que era gobierno, nosotros éramos un consejo general. Nos dio la bienvenida, nos deseó éxito y empezamos nuestra tarea en el seno del País Vasco. El Consejo General Vasco estuvo muy limitado en su actuación, sobre todo por la absoluta falta de competencias en sus primeros meses. Las primeras transferencias llegarían en noviembre de 1978. Los intentos de acordar la paz con ETA se suceden. El periodista vasco José María Portell actúa como intermediario de buena voluntad en varios de aquellos. El 28 de junio, un comando de ETA militar cortaba el intento a tiros, acabando con su vida en Portugalete. Días más tarde, el 2 de julio, Juan José Echave, antiguo responsable del Frente Militar de ETA y uno de los interlocutores de Portell en sus contactos, resultaba herido en un atentado reivindicado por la AAA en el que fue asesinada su esposa Agurtzane Arregui. Yo no creo que a Portell le atacaran, atentaran contra él por su función de interlocutor. Contra Portell se había creado un clima
por este tipo de chapuzas, pero también, sobre todo, se había creado un clima bastante duro entre los sectores de refugiados, porque estaba, al mismo tiempo que practicaba estas funciones de interlocución, estaba dando rienda y salida a determinados informes que le facilitaba el comisario Sainz o no sé, quizá hasta el propio Martín Villa, en el sentido de crear situaciones de documentos apócrifos atribuidos a determinados personajes entonces de ETA. El funeral de Portell tuvo un enorme eco social y político. Además de representantes de las distintas fuerzas políticas, del Gobierno central y del Consejo General Vasco, asistirán algunos de los más destacados periodistas del momento, como Juan Luis Cebrián o Miguel Ángel Aguilar. La muerte de Portell no impide que el Consejo General Vasco, por su parte, hable con ETA para conseguir la paz. El principal responsable de aquel nuevo intento fue el titular de Interior del Consejo, el socialista Chiqui Benegas. Yo directamente no participé en ninguna negociación. No intenté ver directamente a Iturbe, pero sí estuve al tanto de la que hicieron Portell, Echave, o los intentos que hicieron Portell, Echave y Argala. Y bueno, los tres sufrieron atentados. Portell fue asesinado por la propia ETA, Echave sufrió un atentado pero salvó la vida, y Argala murió también en un atentado, ¿no? Después de ese intento, que acabó dramáticamente, ¿no? Pues las tres personas que lo estaban intentando, por una razón o por otra, fueron víctimas de la propia violencia. Hubo un intento en el que estaba también Martín Villa. Sí, estaba informado y participaba Martín Villa, que entonces era ministro del Interior. El contacto era un periodista de Bilbao, y el interlocutor en la otra parte era Iturbe. Todos los intentos de paz fracasan. A lo largo de 1978 se suceden los atentados, secuestros y muertes por parte de las dos ramas de ETA y de los comandos autónomos anticapitalistas, dejando tras de sí un trágico balance: 68 víctimas mortales, más que en los 10 años precedentes. La escalada de violencia hizo el 11 de octubre que el Partido Nacionalista Vasco encabezase por primera vez una manifestación masiva contra ETA. La primera gran manifestación contra la violencia la impulsé yo mismo en el año 78, siendo presidente de la Ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco, para decir las cosas como son. El gobierno central va a endurecer su postura y nombra a José Sainz, un antiguo miembro de la policía política franquista, nuevo jefe de la policía en Bilbao. No logra detener la escalada de tensión y los enfrentamientos se suceden. En mayo, 2 activistas de ETA morían en el curso de un tiroteo con la policía en Guernica. En aquellos días la extrema derecha todavía campa por sus respetos. El 12 de febrero tiene lugar un acto de fuerza nueva presidido por Blas Piñar en el Cine Olite de Pamplona. Coincidiendo con el mismo, comandos de guerrilleros de Cristo Rey atacan impunemente a los viandantes. A lo largo de aquel año de 1978, miles de vascos salen a la calle. La crisis económica y la inestabilidad política marcan las movilizaciones. La respuesta desde el gobierno central no se correspondía con la de un régimen democrático, y en ocasiones las fuerzas de orden público actuarán sin control. Navarra sería la región donde los conflictos sociolaborales revisten mayor intensidad.
La crisis económica estaba afectando de forma implacable a las industrias vascas de todo signo y tamaño, con la pérdida de centenares de puestos de trabajo, algo que no contribuía a la paz social. En septiembre de aquel año se hacía público el plan de saneamiento de Babcock Wilcox. Por primera vez desde los tiempos de la República, la celebración del 1 de mayo iba a tener carácter público y legal. Las manifestaciones son multitudinarias en las capitales vascas. Sin embargo, en Pamplona, a la que corresponden estas imágenes, la intervención descontrolada de los grises, la policía armada creada por Franco, dará lugar a serios incidentes. El 1 de julio se celebra en Pamplona una nueva manifestación para pedir la democratización de la Diputación Foral de Navarra. Tras un acuerdo entre la UCD y Amadeo Marco, el gobierno central permitía la persistencia de lo que en aquel momento era la institución civil franquista más importante. Para entonces, la ciudad ya estaba repleta de visitantes que se disponían a participar en las inminentes fiestas de San Fermín. La estrategia de la tensión alcanza su punto culminante el día 8 de julio, con la entrada de la policía en la Plaza de Toros de Pamplona, cuando los niños de las peñas se disponían a penetrar en el ruedo. Las órdenes de los jefes policiales son de disparar a matar. Parar todas las bocachas y tirar con todas las energías. Y lo más fuerte que podáis, no os importe matar. Adelante, Carlos. 107, dame el emperador. 209, dame el emperador. El buscador, refrena el vocabulario, habla estrictamente de indispensable y no te pases, cambio. Y retener lo que nos están haciendo. Estos 200 o 300 hijos de la gran puta que están aquí. Retenerlo como los procedimientos que tenéis. Adelante, 207. La orden de matar se cumple a rajatabla. Sobre el suelo, muerto de un balazo, queda un joven estudiante, Germán Rodríguez, de 23 años. Esa irrupción se produce como consecuencia a su vez de una provocación organizada que estaba perfectamente prevista por parte de los elementos revolucionarios del abertzalismo radical, no nos engañemos. Sanferminetako ura izan duzen, hain zuzen ere, lelo bat, mantentzen zen lelo bati buruz jokatutako suntsipenaren ondorioa. Amnistiaren aldeko pankarta baten ondorioz izan duzen dena. Iruñeko ezaguna den abogadu batek, bere izena bakarrik esanen dut, Anselmo jaunak, bota zien botila bat Sanferminetan, zezenak ikusten ari zen tokitik amnistiaren aldeko pankarta bat zeramatenei. Orduan, pankarta hori zeramaten bi edo hiru hasi ziren beregana joaten bezala, orduan sartu zen polizia, eta sartu zen polizia bat tiroka. Eta hila bat bakarrik izan duzen, Germán, oraindikan bere monolitoa askotan pinturaz eta kiratxez jartzen dute. Euskadi se echa a la calle y siguen las bajas. El día 11, Joseba Barandiarán cae herido en el corazón por arma de fuego en la cuesta de Aldapeta. 2 días más tarde, Rentería quedó colapsada por 200 policías uniformados que arrasaron establecimientos públicos y domicilios, dedicándose al pillaje. Aquel año, 16 personas murieron a manos de las fuerzas de orden público.
Hay una persona joven que muere en San Sebastián, enfrente a la cuesta de Aldapeta, cuando lo que había allí era una manifestación que se podía controlar perfectamente, pues alguien desde la cuesta de Aldapeta sacó una pistola y mató a un policía, vamos, un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, pues cometió un desmán, que además yo como consejero del Interior lo investigué, y con los datos estaba claro que se había disparado desde un coche oficial, ¿no? Y por alguien vestido de uniforme. Pero es que, y también hizo una protesta, ¿no? Una protesta muy seria ante la actuación que estaba habiendo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero es que a las pocas horas una compañía entera saquea Rentería, saquea a la policía los comercios de Rentería, un pillaje extendido por toda la ciudad, rompiendo escaparates, robando, etcétera, hecho por la policía. Llegamos a una situación insostenible y yo tuve que enfrentarme muy duramente con el gobierno de la nación y con Martín Villa. Sin que yo reste, es decir, ha sido uno de los días o una de las temporadas que lo he pasado peor sin que le reste importancia a aquello que la tuvo. Pero ya yo diría que todos los ministros de la gobernación, todos los responsables de orden público, hemos tenido nuestro Rentería. En medio de este ambiente, el 20 de noviembre un comando parapolicial hacía volar por los aires el coche de uno de los líderes carismáticos de ETA militar, José Miguel Beñarán Argala. El atentado que le costó la vida coincidía con el 5º aniversario de otra acción similar, la del almirante Carrero, que le había sido atribuida. 1978 es el año del nacimiento de Herri Batasuna. Desde las elecciones de 1977 se estaba trabajando en la formación de un organismo unitario que fue conocido como la Mesa de Alsasua. Pero la mesa no logró la unidad. Ella, principal partido de Euskadiko Ezkerra, se retira. Pues el 78 es cuando ya se hace nueva reunión de los partidos y se decide consolidar esa reunión con la creación de juntas de apoyo, con gentes provenientes de los distintos sectores sociales de Euskal Herria, es decir, tanto del movimiento obrero, tanto del movimiento cultural, desde personalidades de todo tipo, con objeto de crear un frente común, es decir, de llevar adelante una acumulación de fuerzas en torno a un determinado programa político, naturalmente de la izquierda abertzale, o la filosofía de la izquierda abertzale. En Herri Batasuna se van a integrar algunos partidos legales como la histórica Acción Nacionalista Vasca o Euskal Sozialista Biltzarrea de carácter socialdemócrata y otras organizaciones menores e independientes como Telesforo Monzón. Hassi, que en aquellos días se define como marxista-leninista, va a actuar como aglutinador. Hassi, como Herriko Alderdi socialista iraultzalea, nace con un proyecto de tratar de aglutinar a una parte o a un sector concienciado militante de la izquierda abertzale. Y como tal nace tanto en Iparralde como en Hegoalde. Y nace como una fusión de determinados sectores sociales y sectores políticos, como puede ser JAS, Eusko Socialista, y tuvimos un acto fundacional que queríamos como partido cubrir un espacio político en nuestro pueblo para defender las libertades democráticas en nuestro pueblo y considerar que la transición como tal avanzaba más por lavar la cara del antiguo régimen que por defender las libertades de nuestro pueblo. La ruptura entre las dos facciones de la izquierda abertzale se trasladará a diversos campos. Ella y ETA político-militar son expulsados de la Coordinadora Abertzale Socialista, CAS, y más tarde los sectores afines dejan LAB para integrarse en el ASTV. También la ruptura llega al diario Egin, que en aquellos días vive su primera huelga,
del que salen periodistas y otros empleados considerados cercanos a Euskadiko Ezkerra. Recuerdo que yo asistí a esa reunión. El partido estaba reunido en Bergaya, teníamos un seminario de cuadros. La reunión de Socoa terminó a altas horas de la madrugada y llegué yo a Bergaya y les comuniqué a mis compañeros de dirección la decisión de CAS, que ya no era otra que nuestra expulsión. La verdad es que no nos molestó. La elaboración de una constitución democrática y la campaña para refrendarla constituyeron ejes esenciales de la acción política de aquel año. Hay que decir un sí sin miedos. Decir sí a la Constitución. Pero lo que no va a saber nunca este país es cuánta gente se ha abstenido por instrucciones políticas. Pronunciarse por la abstención, que significa ni más ni menos que decimos con la mayor expresividad imaginable que esta Constitución no es la nuestra. Como si el PSOE no supiera sumar y restar para saber cuál es el abstencionismo motivado por nuestra actitud de Euskadi y cuál es el abstencionismo normal de otras áreas del Estado. Resulta que predicamos la abstención y todos se echan contra nosotros, no contra los que piden el no. ¿Cómo se entiende esto? Vamos, que estoy absolutamente convencido de que no la Constitución sale adelante. Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! De presidentes, de adjuntos, de interventores. Las incidencias, insisto, han sido mínimas. Los votos afirmativos suponen el 87,16% de... En el proceso constitucional, los nacionalistas vascos habían sido deliberadamente marginados, en lo que constituyó uno de los mayores errores de la transición. Si Tierno Galván hubiera participado en la comisión, que es la que artesó en la Constitución, pues para él hubiera sido hubiera dado un brillo, el prestigio personal que él tenía, era un representante de izquierda, un catedrático, frente a Fraga, por ejemplo, otro catedrático, y para no darle ese balcón publicitario, pues los socialistas impusieron a UCD que eran demasiados grupos parlamentarios para formar, diríamos, la Constitución, para hacer su borrador, y que, por tanto, pues había que cortarlo. Entonces lo cortan en el grupo mixto, que tenían 9 y nosotros 8. Y al impedir que hubiera una representación en el grupo mixto, impiden que haya una representación nuestra. Que en realidad fue contra Tierno, pero a nosotros nos excluyeron también. Mire usted, había 7, 3 de UCD, 1 del Partido Comunista, otro del Partido de Alianza Popular, entonces, que Fraga, 1 del Partido Socialista, que es Gregorio Peces Barba, y otro de Convergencia y Unión, que fue Miquel Roca. Y cambio tenía 3, Unión de Centro Democrático. Hombre, nosotros no podíamos desprendernos de uno, del único que teníamos, para que viniera la ponencia, se integrara en la ponencia el diputado experto del Partido Nacionalista Vasco. Hombre, esa pregunta había que hacerla más bien a los que pensaron que tenían que ser 3, porque 3 era la Santísima Trinidad y porque eso daba una impronta de fuerza. Yo creo que fue un error que el Partido Nacionalista no estuviese, pero ese error no puede imputarse a nosotros, sino a aquellos que disponían de un número suficiente de miembros de la ponencia para dejar que el Partido Nacionalista se integrase en la misma. Aún así, la nueva Constitución dedica una disposición a los derechos históricos de los territorios forales. En
la Comisión Constitucional hubo un episodio muy curioso, también propio de la vida parlamentaria, y es que cuando llegó, bueno, yo era secretario de la Comisión Constitucional y al mismo tiempo portavoz, ¿no? Entonces, bueno, yo defendí como portavoz los textos, porque en el Senado hicimos 3 textos alternativos, defendí los textos, y cuando llegó la hora de la votación, pues salimos ganadores, es decir, la primera, la mejor de todas las redacciones, salió ganadora. ¿Qué pasó? Pues pasó que en aquel momento el Partido Socialista y UCD estaban en muy malas relaciones y el Partido Socialista pues se propuso darle un susto a la UCD y pues voy a apoyar a los del PNV en la enmienda adicional. Lo que no se imaginaron los socialistas en aquel momento en la Comisión Constitucional es que había algunos senadores reales, de designación real, que estaban, con los que nosotros habíamos hablado muchas veces, que no estaban en contra de la disposición adicional, que la veían bien. Y votaron en la Comisión Constitucional. Me parece que había 2, el más famoso fue Pedro, el famoso decano del Colegio de Abogados, y votaron. Y entonces pues salimos ganadores, ¿no? A su marginación se sumó un hecho considerado por los nacionalistas de suma gravedad. El título 8º de la Constitución, que designaba al ejército como único garante de la unidad de España. Los militares intervinieron, yo creo que en toda la textura del Estado, ¿no? Unitario, todas esas formulaciones, por supuesto, y en el famoso artículo 8º. En el artículo 8º lo cuenta Miguel Herrero en su libro Memorias de Estío. Dice, ¿cómo fue? ¿Cómo él llevó el sobre? Como sin ni siquiera enseñarlo. En la ponencia constitucional se dijo amén, amén, a ese artículo 8º que es absolutamente impresentable y peligroso. Y bueno, pues en el ámbito de la Constitución yo creo que estos son los 2 temas visiblemente más importantes en lo que a nosotros respecta que de intervención militar. Estaban encima de todos los militares, evidentemente se daba cuenta, aunque también daban un margen. La Asamblea de Parlamentarios Vascos había designado una ponencia encargada de redactar un proyecto de estatuto. Tras la aprobación de la Constitución y la inminente disolución de las Cortes, se inicia una carrera para que el vasco fuese el primer texto debatido. Un sábado de diciembre, tomando como base un borrador elaborado por los nacionalistas Sodupe y Guevara, en una reunión celebrada en la Diputación de Guipúzcoa, se elabora el texto definitivo. En una primera fase se preparó un primer anteproyecto que se sometió a posibles enmiendas también con absoluta apertura de cualquier, incluso hasta ciudadanos, y de hecho hubo personas particulares que presentaron textos, sugerencias, etcétera, y en muchos casos se les recibió y se les escuchó luego. Y en esa segunda fase ya se redactaría el texto, como si diríamos, de ponencia, que lo examinaría en una reunión posterior, como así se hizo, la Asamblea de Parlamentarios. Todos los parlamentarios de los 3 territorios que integraban el Consejo General Vasco, de Álava, Bizkaia y Guipúzcoa, reunidos en asamblea, examinaron ese texto, introdujeron a última hora algunas enmiendas, algunas modificaciones, lo votaron y lo aprobaron en 2 sesiones, una primera de trabajo que se celebró el 22 o 23 de diciembre en la Diputación de Guipúzcoa concretamente, y ya de una forma solemne en Guernica, por eso se llama el Estatuto de Guernica, donde ya como tal proyecto y anteproyecto del país se remitió a las Cortes para ya su tramitación y discusión en el Congreso y en el Senado. La mayor oposición procedía de UCD. Gran parte de las enmiendas centristas fueron rechazadas por el resto de las fuerzas políticas vascas. Asimismo, Navarra, a pesar del artículo de salvaguarda, va a quedar definitivamente fuera del proceso. ¿Y qué anagrama, qué logotipo tenemos? Y yo en aquel momento miré hacia Juana Juria Guerra y me adelanté diciendo, el Laura Akbat.
Algunos preguntaron qué es eso. Y entonces dije yo, 4 somos 1. Digo, creo que es el escudo que corresponde, por ahora, es el que tuvo el gobierno de José Antonio Aguirre, es el que está en los boletines oficiales de entonces, de Euskadi. Y creo que es el que recoge mucho mejor dentro de las posibilidades que se nos ofrecen desde donde estamos, de dar una idea de lo que es la voluntad de crear Euskadi. Cuando surgieron problemas y decían algunos que Navarra habría que consultar, y evidentemente había que consultarla, yo di la siguiente respuesta. El mapa lo que es el plano de la casa de Euskadi. Y hay 4 habitaciones para las 4 hermanas. Si alguna de momento no viene, cuando menos que sepa que tiene reservada habitación. El 29 de diciembre, cuando estaba a punto de llegar la decisión de disolver las Cortes por parte de Suárez, se ratificaba solemnemente el estatuto por los parlamentarios vascos. Se recogieron las firmas de todos los parlamentarios vascos. Después, por aquello de la unidad de la administración, fuimos 3 comisionados a la oficina de correos de Guernica a presentar un ejemplar y que nos lo sellaran. Creo que fuimos Iparraguirre, me parece, en representación de los socialistas. ¿Qué pasó? Dupe vino conmigo por el Partido Nacionalista y yo mismo, por la UCD. Lo hicimos así. Y luego, como lo que no abunda no daña, y yo sabía el valor de la liturgia, entonces cuando dije, yo creo que hay que entregarlo en Madrid, con independencia de que tenga validez lo que hemos hecho en el registro de correos, yo creo que habría que entregarlo simbólicamente en Madrid y adelantarnos a los otros. Y entonces dijeron, bueno, ¿y cómo hacemos? Digo, pues se alquila un birreactor en Sondica. Y entonces decidieron, una decisión que agradecí mucho y que me ha honrado siempre, decidieron confiarme a mí esa misión. Salimos de allá, ellos se fueron a Rien a almorzar, yo tomé una tortilla francesa y no sé si y fruta, y me fui al aeropuerto. Entonces cogí el avión, cuando monté en él me dice el conductor, ¿de qué se trata? Y digo, de llegar antes que los catalanes, que llevo el estatuto. Y dice, eso está hecho. Entonces dice, además tenemos viento de cola. Fuimos como un cohete, entramos como un tiro, y ya desde allí me estaba esperando un coche, al que yo llamé para que me esperara. Fui al Congreso, a la carrera San Jerónimo, y ya me estaba esperando entonces allá el difunto Federico Zavala, que era senador nacionalista y al que sus compañeros de partido le habían avisado que iba yo. Entramos al despacho de Fernando Alvarado de Miranda, del presidente. Él y yo le hicimos la entrega del documento, nos sacaron fotografías. Fernando siempre fue encantador con todos, pero en concreto con los problemas nacionalistas siempre los vio con mucho cariño, los nuestros. Y luego ya desde allí avisó a la oficina del registro que no cerrara, aquí vamos nosotros. Y mientras registraba yo aquello, un mensajero de los catalanes estaba tomando el café en el bar de las Cortes. ...1978... resultó un año trágico para otro de los grandes hitos de la transición en Euskadi, la central nuclear de Lemóniz. La construcción de la proyectada central nuclear en la cala de Basordas, cerca de Munguía, se había convertido en protagonista y símbolo de las movilizaciones populares de los últimos años del franquismo. Que se van a entregar a los alcaldes de Lemóniz, Deva, Ispastor, Ea y Munguía. ¡Dense prisa, por favor! ¡Vayan llegando rápidamente, por favor! El negocio nuclear había empezado años atrás. En el Estado español ya había 3 centrales en marcha: Zorita en Guadalajara, Vandellós en Tarragona
y Garoña en Burgos. El negocio estaba tanto en la construcción de las centrales como en su explotación eléctrica. El régimen franquista, denominado por algunos como electrofascismo, llegó a aprobar en el año 1975 un plan energético que preveía una sociedad exageradamente desarrollista y con un fuerte incremento del consumo energético. Como la crisis del petróleo ya había estallado elevando sus precios, la opción la tenían clara: había que construir más centrales nucleares. En esa borrachera nuclear, a Euskadi le tocaron 4 centrales. 2 reactores de 1000 megavatios en Lemóniz, otros 2 en la central de Ea a pocos kilómetros de la anterior, otra central, también doble, en Deva, y por último, una central de un solo reactor en Tudela, aprovechando las aguas del Ebro. Era la mayor concentración nuclear que se pudiera imaginar jamás, y que por supuesto no se daba en ninguna otra parte del mundo. Correspondía a 1/3 de megavatio por kilómetro cuadrado. En Estados Unidos, la concentración era 18 veces menor. Afortunadamente, el plan energético se revisó a la baja y el aprobado en el año 78 ya reducía el número de centrales. En Euskadi solo seguía la de Lemóniz, que debería entrar en funcionamiento entre los años 79 y 80. El naciente Consejo General Vasco trató de hacer frente a aquel problema. Yo recuerdo que coincidió con una catástrofe habida en Norteamérica, en Harrisburg, me parece que fue, y el Consejo General Vasco mandó una delegación de los técnicos para saber el alcance que había tenido la catástrofe. Por si acaso eso se ponía en marcha, poder tener la seguridad de las vías de escape o de los medios para poder neutralizar una catástrofe de ese tipo. No solamente paramos ahí, fue la delegación, trajo el informe y el Consejo General llamó al comité nuclear existente en Austria. La historia de la central de Lemóniz es accidentada. Empezó siendo ilegal, aunque ello no le importaba demasiado a las propias autoridades de la época. Cuando años después los ayuntamientos se democratizaron e intentaron parar las obras por su ilegalidad urbanística, la política de hechos consumados se había impuesto ya. La central nuclear era ya una realidad. Y Verduero decía que ya había invertido 40.000 millones de pesetas y el gobierno de UCD, valiéndose de su autoridad central, aprobó en Consejo de Ministros del 21 de diciembre del año 79 los permisos necesarios para construir una central que se había empezado a construir 7 años antes. Las manifestaciones contra la central, protestas, denuncias y todo tipo de actos públicos se generalizaron en todo el país. La primera gran manifestación antinuclear tuvo lugar en Plencia el 26 de agosto del 76. Se habló de 50.000 participantes. Estas manifestaciones fueron convocadas por diversas organizaciones populares, fundamentalmente la Comisión de Defensa de una Costa Vasca no nuclear y la Coordinadora de las Asociaciones de Vecinos. Los partidos políticos recién legalizados tenían diferentes posiciones sobre el tema nuclear. La izquierda radical y abertzale estaba en contra. Los únicos que lo tenían claro eran UCD y Alianza Popular. Apoyaban totalmente a Iberduero y a sus proyectos. Algunos socialistas y nacionalistas dudaban, otros no. El pueblo, el único que tiene derecho a juzgar, ha emitido ya su fallo. Este es un pleito terminado. No es el momento de los discursos. Es. Central nuclear y ¿qué es? 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 Nosotros entonces, yo, hablo de mí, ¿no? A Julia Guerra era un ingeniero. Era un gran ingeniero, un gran patriota. Éramos partidarios de Lemóniz. Nosotros veíamos que en Francia se iban implantando centrales nucleares a toda máquina. Nosotros no teníamos, si se hacía debidamente la central, no temíamos a consecuencias
o de explosiones o de radiaciones y demás. Estudiamos bien el tema. Había incluso alguno nuestro que estuvo en el origen del proyecto. Sabíamos, por ejemplo, que ETA, cuando en ETA estaban aquel Barandiarán, etcétera, que era un experto, fue el primer experto probablemente en energía nuclear de Iberduero, lo mandaron a América a enterarse del tema. ETA, en su famoso libro blanco, habla de las centrales nucleares en Euskadi como base de una determinada independencia energética. No estar el Ebro y el Duero a que te corten así. Parece un poco de ficción, ¿no? Pero era así. Y nosotros creíamos que la central nuclear, entre otras cosas, producía electricidad aquí. La Comisión de Defensa de una Costa Vasca no nuclear aglutinaba y dirigía todo el movimiento anti-Lemóniz. Su anagrama, realizado por Chillida, a quien vemos en las imágenes, fue la pegatina más vista y más pegada en aquellos años. Las obras no se detienen. ETA inicia una campaña de atentados de todo tipo. El primero fue el 18 de diciembre del 77. A consecuencia del mismo, David Álvarez, un miembro del comando, fallece a causa de las heridas tras un tiroteo con la Guardia Civil. El 17 de marzo del 78, ETA vuelve a atentar contra la central. El resultado, 2 obreros, Alberto Negro y Andrés Guerra, muertos. Otras 2 víctimas para la historia de la central. A lo largo de casi 4 años, se suceden los atentados contra oficinas e instalaciones de Iberduero, la empresa titular de Lemóniz. La actividad de ETA, hay que tener en cuenta que vino al final de un proceso, es el último eslabón, digamos, de un proceso muy largo, en el que había habido una lucha popular en el campo jurídico-administrativo, en el campo socioeconómico, en todos los niveles, y habíamos recibido como respuesta, por desgracia, pues una absoluta desidia y una actitud absolutamente irracional de las instituciones y del corpus político del momento. Yo creo que es el gran fracaso de la democracia, el gran fracaso de aquella incipiente democracia, que no supo internalizar aquel movimiento tan amplio, tan plural y tan puro, y entonces, al final, cuando ya prácticamente estaban agotadas todas las vías, es cuando ETA interfiere. Nadie era entonces, nadie podía ser tan ciego para darse cuenta que ETA estaba allí. Pero, sin embargo, esto fue una cosa que ocurrió al final y, por desgracia, parece que fue la razón fundamental de la paralización del proyecto. Yo digo por desgracia porque fue una tragedia la intervención, y lo que evidentemente el culpable fundamental de todo esto fueron las instituciones. La tensión va en aumento. Y en junio, la Guardia Civil mata a tiros a una ecologista donostiarra, Gladys del Estal, en circunstancias nunca aclaradas. Pero aún no había llegado lo peor. ETA militar asesina a 2 ingenieros de Lemóniz, José María Arrián y Ángel Pascual. El primero, que había sido secuestrado, apareció una semana más tarde con un tiro en la nuca. Por primera vez, en Euskadi, se convocaba una huelga general contra ETA. Más de 200.000 personas abarrotaron las calles de las capitales vascas. La central nunca entró en funcionamiento. El precio pagado por ello fue demasiado alto.
El 25 de agosto fallecía en Irache Juan de Ajuriaguerra Ochandiano, una de las grandes personalidades de la democracia vasca en este siglo. El 24 de noviembre fallecía en accidente Juan Ramón Martínez, el director de Ekin. Con él también pierde la vida otro redactor del mismo diario, Tomás Muro. Bilbao se convertía en el escenario de una de las mayores fiestas a favor del euskara, conocida como Bai Euskarari. Cosma,